Muy bien, en este video vamos a hablar de las medidas de variabilidad o dispersión. Recordemos que estamos dentro de lo que es análisis de datos. Anteriormente habíamos visto las distribuciones de frecuencias que nos permitían ver la forma de los datos, luego vimos las medidas de posición o tendencia central que nos permitían ver la variabilidad de los datos. Perdón, la posición, las medidas de tendencia central, hacia dónde están ubicados la mayoría de los datos. Y este tercer enfoque, que es la variabilidad o dispersión, es decir, qué tan alejados están los datos unos de otros, se encuentran todos relativamente cerca, son muy parecidos y homogéneos, o se encuentran muy separados unos de otros, por lo que son muy heterogéneos. Eso es lo que nos permiten las medidas de variabilidad, y entonces vamos a ver cuáles son las que existen, o por lo menos las que queremos estudiar acá. Okay, dice que para un conjunto de datos las medidas de variabilidad nos permiten conocer qué tan alejados están los datos unos de otros. ¿Okay? Las que vamos a estudiar aquí son las más conocidas: el recorrido o amplitud, la desviación media, la desviación estándar y la variancia, y por último el coeficiente de variación. Entonces empecemos con el recorrido o amplitud. Ok, el recorrido o amplitud es la primera medida. Si queremos tener una idea de qué tan alejados están los datos unos de otros, pues el recorrido o amplitud es una medida muy sencilla de calcular. Simplemente al valor mayor le resta el valor menor. Entre más diferente sea el valor mayor y el menor, pues uno esperaría que los datos tiendan a estar más alejados. Entre más cercanos se encuentren el valor mayor y el menor, pues este recorrido de amplitud va a ser más pequeño, y pues uno tendría a pensar que los datos son más parecidos, digámoslo así, no se alejan tanto unos de otros. Okay, es una medida muy sencilla. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo. Tenemos los datos de edad de un grupo de niños. Hay que calcular el recorrido. Hay un niño que tiene 3 años, otro tiene 10, 2, etc. Si quiero calcular qué tan diferentes son estos datos, agarro el valor mayor, que es 10, le resto el valor menor, que es 2, y el recorrido me da 8. ¿Okay? Entonces es muy sencilla de calcular, pues se supone que nos da una idea de qué tan alejados están los datos unos de otros. Evidentemente, pues la sencillez en el cálculo se ve contrarrestada por limitante muy importante que tiene, que es que en su cálculo únicamente se utiliza el valor menor y el mayor. Los demás valores no participan en el cálculo, y esa es una debilidad muy grande que tiene esta medida. Entonces, para eso se han creado otras. Una de ellas es la que se llama la desviación media. La desviación media, ¿qué es? Bueno, se busca un cálculo en el cual todos los valores participen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman todos los datos y se les calcula el promedio, y después lo que se hace es que a cada dato se le resta el promedio, ¿verdad? Si agarramos cada dato y se le resta el promedio, pues vamos a tener un montón de diferencias, tantas como datos tengamos, de cada dato menos el promedio. Ok, dado que esas diferencias unas veces van a dar positivas y otras veces negativas, porque habrán algunos datos mayores que el promedio y otros menores, entonces con el fin de que a la hora de poder sumar estas diferencias no se maten los positivos con los negativos, lo que se hace es que a todas esas diferencias se les saca el valor absoluto. Entonces la idea es que se le va sacando el valor absoluto a todas las diferencias para que todas queden positivas, y una vez que tenemos todas las diferencias positivas, las sumamos, y esa suma de las diferencias la dividimos entre la cantidad de datos. Entonces vean que la idea al final, en este medida de variabilidad, lo que se busca es tener un promedio de las diferencias, dado que la estamos dividiendo entre la cantidad de datos. Entonces, entre más grande de ese promedio, quiere decir que cada una de las diferencias por aparte eran muy grandes, y entonces quiere decir que los datos se alejan mucho. Si esa promedio da pequeñito, quiere decir que cada una de las diferencias era pequeñita, los números todos eran muy parecidos, y la desviación media va a ser pequeñita. Entonces la fórmula, pues aquí la están viendo: dm desviación media igual cada dato menos el promedio, se le saca el valor absoluto, que son estas líneas que parecen slash que tenemos por acá, y todas esas diferencias, valores absolutos de diferencias, los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Por acá tenemos un ejemplo. Tenemos el mismo grupo de edades de 5 niños de antes. Entonces necesito primero que nada calcular el promedio. La edad promedio de esos 5 niños resulta que es 6 cuando hacemos el cálculo, que es la suma de las edades entre la cantidad de niños. Y ahora procedo a calcular la desviación media. Voy a agarrar todos los datos que veo aquí en esta columna vertical y les voy a restar el promedio a cada uno. Entonces a 3 menos 6 me da menos 3, 10 menos 6 me da 4, etc. Esta columna está con todas las diferencias de cada dato con respecto al promedio. Yo quiero sumar estas diferencias, pero no quiero que los negativos se maten por los positivos, entonces voy a hacer todos positivos sacándole el valor absoluto a las diferencias. Entonces le saco el valor absoluto a cada uno de los datos y obtengo
pues todas las diferencias en positivo y las sumo. Una vez que he sumado las diferencias, que en este caso me da 14, la divido entre la cantidad de datos, que en este caso es 5, y tengo una desviación media de 2.8. ¿Qué estoy diciendo? Que los datos se alejan en promedio del promedio en 2.8. Si estas diferencias hubieran sido grandes, este número hubiera sido grande, pues la desviación media me hubiera dado mayor. Entonces, entre más grande la desviación media, más diferentes u homogéneos son los datos. ¿Ok? La desviación media pues es bastante interesante, sin embargo tiene un problema muy serio, que es precisamente el uso de valores absolutos. Cuando se tiene que utilizar para otras aplicaciones en estadística, eso es una limitante muy grande, y entonces para eso se creó otro tipo de medidas de variabilidad, que son la variancia y la desviación estándar, que de hecho son las medidas más utilizadas en estadística. Las medidas de variabilidad más utilizadas son la variancia y la desviación estándar, que se estudian juntas porque están muy relacionadas, como vamos a ver ahora en sus fórmulas. Ok, la variancia y la desviación estándar la vamos a ver tanto en datos sin agrupar como en datos agrupados. Recordemos que datos sin agrupar son cuando tenemos todos los datos uno por uno, y los datos agrupados es cuando los tenemos en una distribución de frecuencias, donde no tenemos exactamente cuánto es cada dato, sino simplemente qué cantidad de elementos hay dentro de cada una de las clases que se definen en la distribución de frecuencias. Entonces veámoslas primero en el caso de los datos sin agrupar, cómo se calcula la variancia y la desviación estándar. Ok, la idea es muy similar a la de la desviación media, porque se trata de calcular las diferencias de cada dato con respecto al promedio. Lo que pasa es que en lugar de sacarle el valor absoluto a esa diferencia para hacerla positiva, lo que hace es que se eleva al cuadrado, que al final tiene el mismo efecto. También convierte las diferencias negativas en positivas, y las positivas continúan siendo positivas al elevarlas al cuadrado. ¿Ok? Por supuesto, pues las diferencias se amplían al elevarlas al cuadrado, van a quedar más grandes, pero vamos a ver después cómo se soluciona eso. Ok, entonces la variancia, pues vamos a ver que primero que nada que existen dos fórmulas y también la simbología cambia. Yo puedo hacer que esté calculando la variancia para una muestra o para una población. Si la estoy calculando para una muestra, la variancia tiene el símbolo S minúscula al cuadrado. Si lo estoy calculando para una población, su símbolo es esta letra que está acá, que se llama sigma. Es la letra sigma del alfabeto griego en minúscula elevado al cuadrado. Entonces sigma cuadrado es la variancia de una población y S minúscula cuadrado es la variancia de una muestra. Ok, ¿cómo funciona la fórmula? Entonces a cada dato le resto el promedio y esas diferencias las elevo al cuadrado. Y la divido, y aquí es donde viene lo interesante. En el caso de la muestra no la divido entre n, sino entre n menos 1. Ok, eso significa que en estadística se llama perder un grado de libertad. Entonces al perder un grado de libertad por usar muestra, divido entre n menos 1. Ok. Muy bien, vean que la simbología también cambia. X, que es el promedio, se representa como X barra, que es el promedio de la muestra, y el tamaño, la cantidad de datos, se representa con n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Si nos vamos a la variancia, pero para la población, pues es más o menos lo mismo. A cada dato le resto el promedio, que en este caso se llama mu, el promedio, porque es el promedio de la población. Esas diferencias las voy a elevar al cuadrado e igual las voy a sumar. Y la división la voy a hacer entre n mayúscula, que sería el total de los datos. ¿Okay? Es decir, aquí no le resto menos 1. Entonces hay que prestar atención si se está calculando la variancia de una muestra o de una población. Cuando se trata de una muestra voy a dividir entre n menos 1, y cuando se trata de una población voy a dividir entre n, el total de los datos. Ok, una vez que tengo la variancia, viene la desviación estándar, que también hay fórmulas diferentes para la muestra y para la población. En el caso de la muestra, la variancia se denomina S minúscula, así nomás. En el caso de la población, la desviación estándar se denomina como sigma, nada más. Ok, ¿cómo se calcula? Muy sencillo. A la variancia se le saca la raíz cuadrada. Entonces, una vez que calcule la variancia, yo le saco la raíz cuadrada y caigo en la desviación estándar. Ok, esto de sacarle la raíz cuadrada es porque como aquí se habían hecho elevaciones al cuadrado, pues al sacarle raíz cuadrada, pues digámosle que en cierta medida se devuelve el efecto de los cuadrados al sacarle la raíz cuadrada precisamente. Ok, entonces pues aquí ya es pues exactamente la misma fórmula, lo único que cambia pues es la simbología en el caso de muestra y de población. Un ejemplo, el mismo dato de antes de unas edades de 5 niños, voy a calcular ahora la variancia y la desviación estándar. Es una muestra, por tanto las fórmulas que tengo que usar son las de muestra, estas dos que están acá. Si me hubieran dicho población, utilizo estas otras dos. Muy bien, pero como es muestra nos vamos con estas, y entonces lo mismo. Tengo los datos,
y obviamente calculo el promedio, que va a dar exactamente lo mismo que en el caso anterior. En el promedio no hay cambio, da 6, y a cada dato le voy a restar el promedio y tengo exactamente los mismos datos que en el ejemplo de la desviación media. La diferencia es que ahora estas diferencias no les saco el valor absoluto, sino que las elevo al cuadrado. Vean que en este caso, por ejemplo, que la diferencia es negativa, menos 3, al elevarla al cuadrado, menos 3 por menos 3 da 9 positivo. Entonces todas las diferencias pues se incrementan al cuadrado, pero todas quedan positivas. Entonces yo las voy a sumar, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice la fórmula: sume el cuadrado de esas diferencias y divídalo entre la cantidad de datos menos 1, porque esto es una muestra. Entonces no voy a dividir este total entre 5, sino entre 4, que es 5 menos 1. Y entonces la variancia me queda 11.5. Si quiero calcular la desviación estándar, simplemente a 11.5 le saco la raíz cuadrada y la variancia me queda, perdón, la desviación estándar me queda como 3.39. Ok, entonces esta sería la desviación estándar y la variancia en el caso de los datos sin agrupar. En el caso de la variancia y la desviación estándar en datos agrupados sucede lo siguiente. Recordemos que los datos agrupados es cuando tenemos una distribución de frecuencias. Es decir, no tenemos exactamente el valor de cada dato, sino que qué cantidades hay para cada una de las clases que hemos definido. Ok, también pues va a existir un juego de fórmulas para muestra y para población, y son muy similares a las anteriores. La simbología pues es exactamente la misma. La variancia en la muestra es S minúscula cuadrado, la variancia en la población es sigma cuadrado, la desviación estándar es S minúscula en la muestra y sigma en la población. La fórmula es muy similar, igual a cada dato, pero que en este caso va a ser el punto medio de la distribución de frecuencias, se le va a restar el promedio y se va a elevar al cuadrado. Hasta aquí vamos exactamente igual que la fórmula en el caso de los datos sin agrupar, pero lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de la respectiva clase. Ok, este es el único cambio que hay. Igual abajo pues vamos a tener dividido entre n-1. Aquí es lo mismo, multiplican las diferencias por la frecuencia absoluta de la clase y pues divide igual, y la desviación estándar también es la raíz cuadrada de la variancia. Entonces lo único que se agrega es multiplicar cada diferencia por su respectiva frecuencia absoluta. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos una distribución de frecuencias para el caso del peso de 60 estudiantes de un colegio. Es una muestra. Para saber exactamente cuáles las fórmulas que tenemos que usar, vamos a usar las de la muestra. Y pues aquí está la distribución de frecuencias. Aquí están las clases, aquí están los puntos medios de cada clase que los vamos a ocupar, y están las frecuencias absolutas. Esto es lo que necesitamos nada más, estas tres columnas. Ahora sí procedemos a calcular la variancia. Recuerden que para calcular la variancia a cada dato le resto el promedio. Cada dato va a ser realmente cada punto medio, ¿verdad? A cada punto medio le voy a restar el promedio. Entonces, para eso primero debo calcular el promedio. ¿El promedio cómo se calcula? Bueno, lo vimos en las medidas de posición, que el promedio de los datos agrupados es agarrar cada punto medio, multiplicarlo por la frecuencia. Y montamos esta columna que es cada punto medio por su frecuencia. Eso lo sumamos y lo dividimos entre el total de datos. Entonces aquí nos da cuál es el peso promedio de estos estudiantes al dividir este 3.920 entre 60, y tenemos un promedio de 65.33. Okay, el cálculo de ese promedio pues es correspondiente al video de las medidas de posición. Muy bien, una vez que tengo el promedio, ahora sí voy a aplicar la fórmula de la variancia. Es a cada dato, a cada punto medio, yo le voy a restar el promedio, ¿verdad? O sea, en este caso este es 65.33, el primero sería 47 menos 65.33. Esa diferencia la elevo al cuadrado, ¿ok? Y lo que me da lo multiplico, y aquí es donde agrega esto, el de la frecuencia, multiplico por la frecuencia. Entonces 47 menos 65.33 elevado al cuadrado da 336.11 por 1. 336.11 sería el primer valor para la primera clase. Para la siguiente clase hago lo mismo, 52 menos 65.33, lo elevo al cuadrado y lo multiplico en este caso por 6, que es la frecuencia, y me va a dar el siguiente valor. Y así lo voy haciendo con absolutamente todos. Cuando ya he hecho todas esas diferencias, cuadrados y multiplicaciones, sumo todo eso, que es lo que me dice la fórmula, y lo voy a dividir en este caso por ser muestra entre n-1, o sea entre 59. 5.383.33 entre 59 me da 91.
0.24 la variancia de estos datos. La desviación estándar, pues simplemente le saco la raíz a esa variancia y me da una desviación estándar de 9.55. Si los datos hubieran sido más variables, con pesos mucho más diferentes, entonces en ese caso la desviación estándar pues me debía haber dado un número mayor, reflejando que los datos tienen mayor variabilidad. Ok, este sería entonces el caso en el cual calculamos la varianza y la desviación estándar para datos agrupados o en una distribución de frecuencias. Muy bien, el siguiente parámetro para medir variabilidad en los datos es el coeficiente de variación, que realmente no es una medida de variabilidad absoluta como las que vimos, sino una medida de variabilidad relativa. Nos sirve para hacer cálculos de variabilidad y para hacer comparaciones entre poblaciones normalmente muy diferentes. Por ejemplo, yo quiero comparar el peso de un grupo de pollos con el peso de un grupo de novillos. Entonces, uno podría decir, bueno, en los pollos tengo una variabilidad de 1 kilo y en los novillos también tengo una variabilidad de 1 kilo. Digamos que una desviación estándar de 1 kilo en cada uno. Entonces uno dice, mira, tienen la misma desviación estándar, tienen la misma variabilidad de los datos. Bueno, sí, realmente sí es lo mismo, porque es 1 kilo en cada uno. La variabilidad absoluta es igual. Pero no es lo mismo decir 1 kilo dentro de los pollos, que podrían pesar en promedio 2 kilos, que 1 kilo dentro de los novillos, que pueden pesar en promedio 500 kilos. Entonces realmente pareciera que tiene mayor variabilidad los pollos, porque el peso de 1 kilo representa mucho más dentro del peso de un pollo que dentro del peso de un novillo. Entonces, ¿cómo hago para hacer esa comparación? Utilizo una medida de variabilidad relativa, donde el coeficiente de variación pues es la más utilizada. ¿Qué es lo que hago? Pues el coeficiente de variación va a ser el resultado de dividir la desviación estándar entre el promedio. ¿Ok? Aquí tengo dos fórmulas, una para la población y otra para la muestra, pero al final es lo mismo, lo único que cambia son los respectivos símbolos, ¿verdad? De desviación estándar y promedio. Entonces, en el caso de los pollos, pues va a ser 1 entre 2, en caso de que el promedio de peso sea 2 kilos, va a ser 0.5 por 100, 50%. En el caso de los novillos, voy a dividir 1 entre 500, que es el peso promedio de los novillos, y me va a dar un número muy pequeño que a la hora de multiplicarlo por 100 para obtener un porcentaje va a ser muy pequeño. Entonces, obviamente, aunque la variabilidad absoluta es igual, 1 kilo cada uno, la variabilidad relativa es mucho mayor en los pollos. Esto es más o menos pues lo que se pretende con el coeficiente de variación. Y por acá hay un ejemplo donde se quiere comparar la variabilidad de los precios de un tipo de arroz y de un tipo de vehículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se fue a diferentes supermercados y se tomaron los precios de ese tipo de arroz, ¿verdad? Y se fue a diferentes agencias de autos y se tomó el peso de ese tipo de vehículo como se vendía en cada una de esas agencias. Entonces tenemos un montón de precios del arroz, un montón de precios de los vehículos. Una vez que tengo los precios del arroz, puedo calcular el precio promedio y puedo calcular la desviación estándar de ese precio de arroz. Igual puedo hacer con los vehículos, calculo el precio promedio del vehículo y la desviación estándar. Vamos a suponer que eso se calculó. El precio promedio del arroz fue de 900 colones y del vehículo fue de 10 millones de colones. La desviación estándar del arroz fue de 250 colones y la del vehículo fue de 1,5 millones de colones. Ok, obviamente la variabilidad absoluta es mucho mayor la de los automóviles porque es 1,5 millones la desviación estándar, mientras que del arroz es apenas 250 colones. Pero si nos vamos a la relativa, el asunto podría cambiar. Ya que cuando yo divida la desviación estándar del arroz entre el precio promedio, 250 entre 900, lo multiplico por 100, me da un 27,77% la variabilidad relativa del precio del arroz. Si hago lo mismo en el vehículo, 1,5 millones entre 10 millones por 100, la variabilidad relativa me da un 15%. Por ende, tiene muchísimo mayor variabilidad relativa el arroz que el vehículo. Ok, entonces, pues el coeficiente de variación, esa es un poco la idea, no es una medida de variabilidad totalmente absoluta, sino más bien relativa. ¿Ok? Eso sería más que todo, digamos, con esta parte todavía quedan un par de temas por ahí de las medidas de variabilidad que las veremos en otro video.